catastróficas desdichas, después de una serie de catastróficas desdichas, podemos estar dentro. ¿Veis mi pantalla bien? Si tú escuchas, puedes hablar tú con ellos. O sea, a mí no me hace falta verla allí. Ah, bueno, pues es para poder... Vale, me entiendo, perdón. Vale. Entonces, ¿ahora dónde está el mando? ¿Eh? ¿Eh? El mando, sí. Después de todo lo que llevamos liado, ¿dónde está el mando? Como nervioso yo. Aquí. A ver. En silencio, ¿por qué? Pero desde ahí, ¿ese micro me van a escuchar? ¿Qué? ¿Pero qué tiene que ver el micro? Ah, vale, vale, vale. Buenas tardes. Bueno, como estáis viendo, aquí hay dos chicas. ¿Tú lo estás viendo? Sí, ah, vale, lo estáis viendo desde allí. Vale, los que están en presencial. Genial. Pues estamos viendo dos chicas y yo viniendo de camino en el coche de aquí, se me ha ocurrido la idea de cambiar totalmente la estrategia. O sea, tenía pensado hacer una cosa, pero voy a hacer algo totalmente diferente y voy a arriesgarme. No sé si hoy es el mejor día para arriesgarse, pero vamos a intentar que todo vaya bien. Después de toda esta serie de catastróficas desdichas, sin duda, disculpas a todas y a todos y vamos para adelante. Entonces, como estamos viendo, hay dos chicas. Vamos a llamar a la chica de las trenzas, vamos a llamar Anita. Y a la chica de las gafas la vamos a llamar Carmen. Entonces, si Anita quiere llamar a Carmen porque Carmen tiene una tienda para informarse de sus productos, tiene que usar un dispositivo que es un teléfono. Entonces, si Anita llama a Carmen, le pregunta por sus productos, recibe la información y después Anita la interpreta, esa información. Ha sido en el trayecto, en el coche, viniendo para aquí, que he dicho, jope, esta es la mejor analogía que se me ocurre, porque traía otra, pero no me parecía tan simple. Esta es mucho más simple. Si os fijáis, se están utilizando teléfonos móviles, vamos a poner como ejemplo, como dispositivos. Si en lugar de dispositivos móviles estuviésemos hablando de Internet y en lugar de hablar de Anita y Carmen estuviésemos hablando de cliente-servidor, Carmen, servidor, sirve los datos, mientras que Anita, cliente, los solicita. Realmente es una analogía muy simple, pero que detalla a la perfección en lo que consiste el modelo cliente-servidor y al mismo tiempo lo que realiza una API. ¿Por qué? Una API en realidad es un acrónimo, o sea, la palabra API es el acrónimo de Application Programming Interface. Interface, 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 como queráis decirlo. Entonces, lo que significa, o sea, en realidad esto lo que hace es, o sea, es un mecanismo que lo que permite es que los software se puedan comunicar entre sí mediante una serie de reglas. Dependiendo de la API, contendrá unas reglas u otras. Entonces, nosotros lo que venimos a hablar en esta reunión, en esta charla, es sobre la REST API de WordPress. Pero esto es el principio básico. O sea, tenemos que tener en cuenta que hay dos softwares que se pueden comunicar y entonces con una serie de reglas. Si ponemos el cliente y el servidor,
en lugar de los softwares podríamos poner Anita o Carmen o a dos softwares diferentes, ¿vale? API versus REST API. En realidad, a la API de WordPress se le llama REST API de forma popular, pero en realidad REST hace referencia a una forma de arquitectura del software. No es realmente la API en sí. La API en sí sería la API RESTful, que en realidad sería la API que establece pues todos los sistemas en los que tiene todas las reglas, por así decirlo, que utiliza la arquitectura REST de esa API concreta. Vamos a lo siguiente. Y bueno, mi nombre es Álvaro Torres. Soy colaborador de WordPress España del equipo de marketing. Mi proyecto personal como fundador es webheroe.com. Soy muy activo en LinkedIn, pero sin embargo en otras redes soy muy negado. Las redes y yo, pues bueno, somos un poco... Entonces, si queréis escribirme, tenéis dudas, lo que necesitéis, ahí está el LinkedIn, ¿vale? Lo que estáis viendo abajo a la izquierda. Y lo que he puesto ahí en QR, que quizá os interese, y lo he puesto muy grande para que nadie se escaquee, es una meetup que realizamos encuentros presenciales, pero sobre todo online para crecimiento digital. Entonces, si hacéis así con el móvil y os unís a ese club, os lo agradezco mil y además que vais a tener reuniones muy, muy interesantes. La primera reunión habla sobre cómo contratar a un desarrollador web. Punto a tener en cuenta. Pero vamos a tener muchas más charlas. Ya he hablado varias y va a venir gente muy potente del sector del marketing y del desarrollo nacional. Entonces, seguimos con la charla. Vamos a ello. JSON. ¿Qué es JSON? JSON, aparte de que parece un nombre americano, es, o JSON, como dice mucha gente aquí, es el acrónimo de JavaScript Object Notation. Esto lo que es realmente es un formato aceptado por muchos otros lenguajes. Entonces, es muy útil al transferir datos, por ejemplo, entre cliente-servidor, con el ejemplo que estábamos hablando al principio, es muy útil hacerlo con este tipo de formato porque todos los lenguajes saben interpretarlo. Entonces, es algo muy simple, pero que hay que saberlo para saber cómo funciona una API. Siguiente. Vamos, como estáis viendo, ahí he puesto de ejemplo el dominio de mi web, webheroe.com, y después barra wp, o sea, w me refiero, wp-json, barra. ¿Qué es esto? Esta es la URL base, la ruta base que debemos tener todo en cuenta para la API REST. ¿Por qué? Simplemente conociendo esa URL nos va a lanzar una cantidad de información increíble, siempre y cuando la web esté permitiendo los datos públicos de la API REST. ¿De acuerdo? Siguiente. Si entramos en detalle, vamos a ver que hay varios campos diferentes, como el que estoy marcando ahora, que es el de namespace, ¿vale? ¿Y qué es un namespace? Namespace, en realidad, para que nos entendamos, no es más que un contenedor donde se almacenan datos independientes. Y lo que hay que tener más en cuenta, identificadores únicos, independientes. Entonces, si un namespace, por ejemplo, de nuestro tema, GeneratePress, es A1 y después el identificador del namespace de GeneratePress es A1, si luego tenemos otro A1 en otro, por ejemplo, de Yoast, por poner un ejemplo, pues no va a haber conflicto porque está en contenedores separados, en namespaces separados. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y bueno,
es una información muy relevante también que tenemos que tener ojo porque al entrar a la REST API estamos facilitando de forma pública una gran cantidad de información que puede ser utilizada malintencionadamente. Entonces, eso es siempre algo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Si no lo usamos de forma frecuente, mejor anular la REST API y si lo usamos frecuentemente, siempre seguir el máximo de seguridad posible, ¿de acuerdo? Namespaces, vamos a lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Pues las rutas, ¿vale? Si os fijáis, también hay una sección que pone routes, donde si abrís os va a aparecer todas las rutas de los diferentes namespaces que hay. Por defecto, la que se usa normalmente con la API REST es VP/V2, que lo que significa es la versión 2 de la API REST, ¿vale? Ese es el namespace de la REST API por defecto. Luego se van añadiendo las rutas. Pues, por ejemplo, si a VP/V2 le añadimos un post, y lo metemos en la URL, vamos a recibir toda la información de todos los posts que hay en ese blog o en esa web, o como queráis decirlo. Siguiente, endpoints. Otro término muy importante. ¿Por qué? Los endpoints, si buscamos en Internet, si nos informamos, normalmente la información que obtendremos hace referencia a dispositivos conectados a una red concreta. O sea, son puntos finales de la red, por así decirlo. Pero si estamos hablando de la API REST de WordPress, a lo que nos referimos son a las funciones finales que realizan, o sea, que se realizan al recibir una solicitud. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si estamos en este endpoint, que es de, creo que de Pages, ¿no? ¿Era lo que estábamos mirando? Sí, de Pages. Veremos que hay, si entráis vosotros, vamos a ver dos endpoints. ¿Y por qué hay dos endpoints? Porque tenemos dos métodos HTTP. O sea, esto es quizás mucha información que os va a parecer muy complejo desde un principio, pero una vez que asimilemos esto, vais a tener una cantidad de posibilidades impresionantes y lo vamos a ver más adelante. Entonces, el endpoint al final lo que es, pues, es una función que se realiza para recibir una llamada. Si nosotros en una URL ponemos, por ejemplo, v2, como he dicho, y ponemos posts, el endpoint que es obtener los posts, ¿de acuerdo? Luego, habría otro endpoint que sería post en lugar de get, que eso habría que ser con autenticación, que lo vamos a ver ahora. Lo que haría sería crear un post, por ejemplo. Vamos a lo siguiente. No os preocupéis si no entendéis algo, que es normal al principio. ¿Y ahora por qué no va esto? Hoy no es el día, ¿no? Vale, y ahora lo que os quería explicar. En la REST API hay diferentes métodos, o sea, la comunicación que hay entre el cliente y el servidor, tengamos en cuenta la analogía que he hecho al principio, la comunicación se realiza a través del protocolo HTTP, ¿vale? ¿Y ese protocolo qué es? Me vais a preguntar. Pues es una forma de comunicación donde se pueden facilitar datos. No es necesario que sepáis más. Pero lo que sí es importante es que hay unos métodos que se usan más frecuentemente. O sea, hay muchísimos métodos, pero por ejemplo, en la REST API yo diría que solo hay estos 5, que son el método GET, que para usuarios avanzados sería algo así como un select en SQL. O sea, que lo único que hace es obtener los datos de los datos que quiera. Si fuese, por ejemplo, una llamada posts, pues sería los datos de los posts mediante get. No tiene nada que ver con, por ejemplo, si sabéis de PHP, el $/get de la URL no es lo mismo, ¿vale? Pero tiene una semejanza que os puede ayudar a memorizarlo. Después,
el método POST. El método POST lo que hace, o sea, se utiliza normalmente para crear nuevo contenido, ya sea posts, ya sea páginas, ya sea cualquier cosa. Lo que tenemos que tener en cuenta con el método POST y con los que vamos a hablar a continuación son que necesitamos una autenticación. El único que nos requiere de autenticación es GET, porque son datos públicos. Pero si queremos modificar algo del contenido de la web, necesitamos autenticarlo y lo veremos más adelante. Método PUT sería algo así como update en SQL. Lo que viene a decir que sería como actual, o sea, que sirve para actualizar. ¿De acuerdo? Delete. Bueno, este no tiene mucho que decir, seguro que lo conocéis todos y todas. Es borrar, eliminar un elemento concreto. ¿Vale? Y después el método patch es un método muy infravalorado. Casi nadie lo tiene en cuenta. ¿Y para qué sirve? Pues sirve para lo mismo que put. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que lo que hacemos es, en lugar de actualizar todo el bloque, o sea, todo el recurso, lo que hace es actualizar solamente un fragmento del recurso. Por lo que si creamos una aplicación que esté haciendo llamadas constantes, actualizando solo fragmentos del método patch, nos será muy útil para optimizar el rendimiento de la web. ¿De acuerdo? Otros métodos usados en otras API, esto no tiene nada que ver con la REST API, pero si os interesa, con la red API de WordPress, quiero decir, head. Básicamente, lo que sirve es para ver si existe una función concreta, un recurso concreto, lo que sea, y antes de realizar una solicitud. Options es información sobre las formas de comunicación que pueda haber entre los dos sistemas para obtener un recurso. ¿De acuerdo? Y vamos al siguiente. Aquí ya estamos viendo, ¿estáis viendo? Sí. Ya estamos viendo que os he dividido una llamada a la REST API. Con esto ya estáis utilizando el poder de la REST API. ¿Y por qué lo he dividido en diferentes colores? Si os fijáis, en amarillo, lo de arriba del todo, en amarillo claro hueso, lo que hay es la URL base. Lo que hay en rojo es el namespace, que os he dicho, el contenedor, ¿vale? O sea, que es el contenedor nativo de la REST API de WordPress, lo que he dicho, WP/V2. Después, pages, ¿vale? Y después, ¿qué es el interrogante y tal que hay abajo? Esos son los argumentos o los llamados también parámetros de URL. ¿Y para qué sirve? Eso es cuando realizamos una llamada, como aquí, estamos realizando una solicitud de las páginas que existan en esa página web concreta, pues los argumentos lo que le estamos diciendo son que haya, por ejemplo, 5 páginas, o sea, 5 páginas por página, hostia, qué redundante, ¿no? 5 páginas por página, o sea, que se muestren básicamente 5 páginas de tu web por página de la REST API que va mostrándose y que estamos localizados en la página 3. ¿Lo entendéis? ¿Hay alguien que...? Vale. Bueno, es algo muy sencillito. Quizá, o sea, esto se va a publicar más adelante en WordPress TV y si veis que es muy espeso, por lo que sea, porque es que, claro, yo he empezado a tiro fijo dando mucha información, quizá para la gente no muy avanzada, pero si lo revisáis 4 o 5 veces, estoy seguro que vais a entenderlo todo perfectamente. ¿Vale? O sea, si ponéis esto en el navegador, esta URL vais a obtener ya datos haciendo una llamada a la API REST. Esto es lo más importante que tenéis en cuenta. Solo con esa URL y conociendo esos 4 elementos, ya estamos utilizando la API REST. Ahora, imaginemos, esto ya es llevándolo a un nivel práctico. Imaginemos que tenemos 2 webs. Tenemos una web de servidor y una web de cliente. O sea, la web de cliente, por ejemplo, lo que quiere hacer es llamar a la web de servidor porque tiene un WooCommerce con muchos productos, ¿no? Pues entonces, lo que podríamos hacer es crear
funciones dentro de la web cliente, la que realiza la solicitud, que vienen nativas en WordPress. Y estas son las siguientes funciones. WP/remote request, esto lo que es una función mucho más genérica. Aquí la única diferencia es que tenemos que indicar la solicitud y luego añadir un array asociativo en el cual se añade el método, o sea que sería el típico array, abrimos paréntesis y ponemos entre comillas method, M-E-T-H-O-D, igual flechita para la derecha. ¿Cómo se diría eso en castellano? Flechita para la derecha, ¿no? Y a la derecha ponemos, por ejemplo, el método post, ¿vale? ¿Y qué más? A ver, pues lo que sería la siguiente función, por ejemplo, que es la función número 2, es VP Remote Get, que es algo mucho más concreto. ¿Por qué? Porque esto es como la primera función, pero no necesitamos añadir el método, no necesitamos facilitarlo, porque ya lo tenemos de forma, o sea, porque esta función ya es concreta para ese método concreto, ¿vale? Para el método get, que el que os dije que no hacía falta autenticación, porque es solo para obtener datos públicos, por lo tanto, solo necesitamos poner la URL. La tercera función, lo mismo el método post, que sería, como he comentado antes, yo estoy hablando todo el rato como si estuviésemos usando la REST API de WordPress, que puede haber modificaciones si usamos otra API diferente. Si usamos el número 3, eso sería para crear nuevo contenido, crear una página nueva, crear un post nuevo, etcétera, etcétera. Y VP Remote Head, que no se usa en la API REST de WordPress, pero básicamente es lo que os comenté, es para simplemente verificar si existe un recurso, una función o lo que sea que queramos buscar, pero eso sería ya en una API diferente. Vamos ahora ya un poco a complicarlo un poquito más. ¿Recordáis la URL que os he mostrado hace nada? Vale, aquí lo que estamos realizando ya, una llamada mediante GET a esa solicitud concreta, ¿vale? De esa web concreta, que la que he puesto de ejemplo es la de webheroe.com, y la respuesta la almacenamos en response. Es algo sencillo, o sea, en response, una vez que se ejecute esa función, se almacenarán los datos obtenidos de lo que hemos visto, que es de 5 páginas en la página 3. ¿Os acordáis, no? Que estos estaban en los parámetros de URL, que es lo verde de abajo del todo. ¿Hay gente escribiendo? ¿Me ha dado la impresión? ¿O? Ah, vale. Bien, vamos al tema de autenticación. ¿Qué es una autenticación? Realmente no tiene mucha complejidad. Una autenticación lo que es un sistema para evitar el acceso libre a un acceso restringido. O sea, es algo simple. ¿Qué tipo de autenticación tenemos en WordPress? Tenemos, según la documentación de WordPress, para la REST API hay 3 tipos de autenticación. Mediante cookies, que sería la autenticación que todos conocemos, por ejemplo, de acceso al panel de control, lo que hace es almacenar unos cookies para reconocer la sesión de una persona logueada, ¿vale? Mediante plugins, que, bueno, podemos descargar muchos plugins, tal y cual, que nos permiten acceder a la REST API. Y sería algo simple, pero para mí, a mi forma de verlo, hoy en día algo innecesario. ¿Por qué? Porque contamos con las contraseñas de aplicación. ¿Y qué son las contraseñas de aplicación? Algo muy simple y muy sencillo desde, no sé si decirte, hace 1 o 2 versiones atrás. No sé decirlo exactamente. Y esto lo podemos encontrar en nuestro perfil, en la parte baja del todo, como podemos ver aquí. Está en mi perfil y si os fijáis, abajo del todo pone contraseña de aplicación.
Las contraseñas de aplicación solo podemos verlas una vez. ¿Vale? Entonces, cuando se crea una, que podemos ver ahí, que podemos añadir el nombre de la contraseña, que podríamos poner, yo qué sé, REST API Test, crear la contraseña, y entonces va a aparecer la contraseña, pero solo se va a almacenar, o sea, solo va a aparecer una vez. Después no vamos a poder verla nunca más. Entonces es importante almacenarla en un lugar seguro, muy seguro. Tener en cuenta que esta contraseña va a permitir que cualquiera pueda entrar en nuestra web y tener el dominio control, sobre todo en WordPress, porque WordPress está gestionado absolutamente, bueno, absolutamente todo no, pero casi absolutamente todo está a través de la base de datos. O sea, todas las páginas, todos los datos de las páginas, todos los datos de los posts, todos los datos de... o sea, casi todo. Entonces, quien tiene acceso a la base de datos de WordPress tiene el dominio y sobre todo si saben utilizarla. Después, una vez que tenemos la contraseña, lo que podemos hacer es guardarla en un sitio muy seguro y utilizarla. Vamos a lo siguiente. Esto ya, aquí estamos en el meollo de la cuestión. Esto ya sí que es práctico, ¿vale? ¿Y qué es lo que hay que ver? Mira, me voy a poner aquí para que vea mejor. Pues fijaros, mira, yo lo que he creado es dos funciones en la web origen, ¿vale? La web origen vamos a llamarla la que contiene la REST API que va a recibir las solicitudes, ¿vale? O sea, la servidor, la que haría de servidor cliente. Si estamos en la analogía, ¿acordáis de Carmen? Pues la web Carmen, por decirlo así de alguna forma, va a ser la que va a tener estas funciones. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con estas funciones? Lo que estamos haciendo es extender la REST API. Estamos creando una función que no existía previamente para que cuando realicen una llamada concreta se ejecute esa función concreta. Y aquí, voy a poner así dramático, señoras y señores, aquí es donde hay un gran potencial, pero increíblemente potente. ¿Por qué? Porque es que el límite estaría en nuestra imaginación. O sea, es que podemos crear cualquier función que luego, llamándola de forma externa, se ejecute. ¿Vale? En esta función, lo que estoy haciendo es algo muy simple. Si os fijáis, pongo el ID primero, que se obtiene de los parámetros obtenidos de la llamada. Después se obtiene el post concreto de ese ID, como podéis ver, con la función getPosts. Siguiente, hay una prueba en caso de que no exista ese post, pum, pues esto no es válido. Esto es un poquito, para ponerle un poquito más de seguridad. Ponemos los argumentos, que sería el ID, para identificar el ID del post que vamos a crear, el post title y el post content. O sea, el título y el contenido del artículo. Y luego lo que hacemos es devolver al mismo tiempo que ejecutamos la creación de ese post concreto. O sea, VP update post. Lo que estamos haciendo básicamente es actualizar un post. ¿Vale? El post con ese ID va a recibir, cuando se reciba una llamada con un ID concreto, ese post va a modificar el título por el título nuevo y el contenido por el contenido nuevo que estáis viendo allí, ¿vale? Esa es la función, digamos, el callback, como se dice. Y luego, si os fijáis a la derecha, esta es la función importante. ¿Por qué? Porque esta es la función que le estamos diciendo, vale, registra esta función en la REST API. Y lo que hacemos es crear un namespace con el nombre que estáis viendo ahí, wh/custom /v1 /. Eso sería el namespace de nuestro plugin, si queremos, lo podemos llamar así, personalizado. Y la llamada concreta es, si os fijáis, page y el ID después de la función de la derecha. ¿Ok? Y después el método, mediante un método get, que esto no se debería hacer, pero es para que lo veáis de una forma sencilla, y el callback, que es lo que hace que el recurso de la función de la izquierda se adjunte
a esa llamada concreta. ¿De acuerdo? Si alguien tiene alguna duda, que lo escriba, que lo diga, que no hay... Vamos, que estoy aquí para eso. Siguiente. Esta es la función que se pondría en la web cliente, en la web que realiza la solicitud. ¿De acuerdo? O sea, si os fijáis, la he llamado Web Hero Custom Request. ¿Por qué? Porque es una solicitud personalizada. Y en esta solicitud lo que estamos haciendo, lo que le estamos diciendo es poner un condicional en el cual se dice, si es la página de inicio y el usuario no está logueado, realiza lo que hay dentro. ¿Y por qué he puesto esto de esta forma? Porque si el usuario está logueado, es un usuario que no nos conviene en esta ocasión de que suceda eso, ¿no? Básicamente lo que hacemos es filtrar, que solo suceda en ciertos casos, y eso es básicamente lo que hacen los condicionales. Almacenamos en una variable la URL base, que si os acordáis era vp-json, almacenamos en otra variable llamada namespace, o sea, en la inicial, en el acrónimo, el nombre del namespace, que acordaros, mira, si estáis viendo ese namespace y miráis arriba, el namespace es el mismo, vh custom v1, ¿vale? Entonces, es importante que tengáis eso en cuenta. El namespace, ¿por qué? Porque va después de la URL base. La página de ID, o sea, el ID de la página, que yo he puesto el 2 aquí, pero lo he puesto como ejemplo cualquiera, puede ser la ID de cualquier otra página. Y después el endpoint he puesto page. ¿Por qué? Porque si lo estáis viendo aquí arriba, también es page. ¿Os fijáis? Que pone, o sea, si miráis register, rest, root, vais a ver primero el namespace y después el endpoint. El endpoint es page. Entonces, ponemos page y el ID es el parámetro identificativo de la página que queremos modificar, que es lo que os he comentado antes. Entonces, eso, después, mediante el método HTTP que os he explicado anteriormente, que es el WP Remote Get, lo que tenemos que hacer es simplemente añadir, o sea, es lo más simple que podéis hacer, ¿vale? Es un poquito más complejo lo de extender la REST API, pero esta es la llamada más simple que se puede hacer. Es simplemente utilizando la URL base, el namespace y el endpoint final, que como estáis viendo, el endpoint es page ID. Y luego he puesto un echo, bar_dump, etcétera, para mostrar la respuesta. Y es tan simple como esto. Aquí me gustaría pararme un momento por si hay alguna pregunta, porque esto es lo más complejo de lo que hemos hablado hasta ahora. O sea, antes sí que era, sí que ha sido mucha teoría, mucho tal, pero esto es lo que tenemos que tener más en cuenta. ¿Realmente lo entendéis hasta ahora? Vale. ¿Y ahora qué es lo que vengo a hablaros? O sea, ya he presentado algunos ejemplos. Por ejemplo, no sé si sabéis lo que es un CRUD. ¿Cuánto tiempo nos queda, por cierto? Un CRUD, por ejemplo, es lo que se le llama a las funcionalidades básicas que debe de tener cualquier base de datos, que son la creación, o sea, creación de elementos, la lectura, o sea, obtener datos, la actualización, por ejemplo, y la eliminación de datos. O sea, en este caso, en WordPress se usa SQL y cuenta de sobra con todos esos elementos, con todas esas funciones. ¿Y esto porque os he puesto al final qué es? Esto es un ejemplo de una web que he creado hace un año para, bueno, un artículo de una empresa de servidores que me dijo que escribiera un artículo y entonces pues creé una web totalmente automatizada con la REST API. Es solo para que veáis el potencial. Con las otras API que hay hoy en día, como puede ser GPT, como puede ser 40.000 otras, si combinamos la potencia de estas APIs con la potencia de la API REST de WordPress, que es muy sencilla y muy potente, podemos crear maravillas.
porque podemos crear imágenes, podemos crear texto, podemos crear todo lógico, siempre y cuando tengamos un estudio previo bien realizado y facilitando unos datos y unos prompts bien pensados. Esto era una web que, de hecho, si veis donde está el pico más alto, la fecha, os imaginaréis de qué va. Todavía no la he publicado, o sea, no la he hecho pública, quiero decir, de que no he dicho todavía que es mía, por motivos lógicos, porque, bueno, no quiero que haya nadie que se le encienda la bombilla. Entonces, esto es, como podéis ver, abajo se ve los 12 meses, la gráfica de los 12 meses. Y arriba se ve la gráfica de los últimos 3 meses. 70.000. 70.000 clics y todo automatizado. Yo no he tocado absolutamente nada. Yo solamente he dado indicaciones. Y esto, vale, a ver, yo no me considero nichero. ¿Por qué? Porque para mí la palabra nichero, los que están es probando, probando, probando. Es más velocidad, hacer 40.000 proyectos a ver si alguno cae, ¿no? A mí me gusta más analizarlo todo bien, con detalle. A mí me llevó tiempo analizar el nicho, me llevó tiempo crear la estructura de las indicaciones, de los prompts para las diferentes APIs y lo que es toda la estructura, ¿vale? Me llevó bastante tiempo, pero sin embargo he tenido una garantía de calidad. Y todo esto simplemente utilizando la REST API de WordPress y la API de texto generativo, de imágenes generativas y utilizando también unas otras técnicas para que haya más interacción en las webs, ¿vale? Pero ya temas de marketing. Esto es un ejemplo simplísimo, pero hay otros miles de ejemplos que se pueden hacer para crear cosas, o sea, aplicaciones con la REST API. Por ejemplo, si la tenemos en local, si tenemos una aplicación creada en Python, por ejemplo, en Python o en PHP, que hoy en día se puede, o en JavaScript, que hoy en día se puede, aplicaciones locales, lo que podemos hacer es ir realizando llamadas automáticamente. Incluso podemos crear artículos diarios automáticos, como, por ejemplo, realizando una llamada a Google Sheets. Si realiza una llamada a la plantilla de Google Sheets donde pone la fecha, tal, eso lo combinamos con Google Apps Scripts, que es el lenguaje que se utiliza normalmente, que es básicamente JavaScript, pero que se utiliza en Google Sheets, para que se ejecute día a día. Y luego eso llame a la API de WordPress para que cree un contenido nuevo. Y así, o sea, yo estoy diciendo cosas que me están imaginando ahora mismo, que no es que esto esté planeado. O sea, puedes crear barbaridades, verdaderos titanes. No sé quién dijo hace poco, no sé si fue Elon Musk en Arabia Saudí en un meeting, no estoy seguro si fue Elon Musk, pero dijo que de aquí a unos años va a haber empresas multimillonarias gestionadas por una sola persona. Y todo esto gracias a aplicaciones como la REST API. Así que, bueno, perdonad si he corrido mucho. Y nada, que si tenéis alguna pregunta, aquí estoy para responderla. Bastante claro, no supone problema para nadie entenderte, es algo que esperábamos por otra parte. Em, ¿Qué comentaros? Pues, uy, se me ha mezclado tu sonido con el mío. Ponte en silencio si puedes, ¿vale? ¿Que le dé al silencio? Sí, pues se me han Sí. mezclado los dos micrófonos. Perdón. Entonces, hasta aquí hemos llegado por hoy con la charla. La subiremos a WordPress TV. Si hay dudas o consultas, pues también las tendremos. Voy a silenciarte porque no está silenciado. Ahora. La subiremos también a nuestra web, a la WordPress Ponferrada. Tenemos nuestro propio dominio. Además de tener otras cosas, tenemos todo el histórico de charlas, podéis verlo ahí. Y cualquier duda que surja, bien a través del contacto directamente con otra vez. La página en la que está tu dato de contacto, Álvaro, o bien se lo comunicas directamente a él, todavía estás compartiendo, o bien directamente a él, o bien nos lo comunicáis a través de nosotros, del grupo o de la página web www.ponfe.org y ahí lo vemos, ¿vale? Cualquier
cualquier pregunta respecto a REST API, que es un tema bastante complejo. Seguramente lo podemos responder. Bueno, y algo que no he dicho, que esto lo podemos considerar la primera parte. Si seguimos el WordPress TV, en breve se va a hacer una ponencia, que no puedo decir dónde todavía, pero se va a hacer una ponencia más potente que esta. Sobre ¿Una WordCamp, por casualidad? En una WordCamp, sí. Pues lo veremos. Las WordCamp las podemos ver enteras. Veremos allí qué nos cuentas sobre API REST. Y poco más. No sé si hay alguna duda de alguien, si quiere participar. Dejamos de grabar aquí. Si no hay preguntas.